buenos días, ¿cómo les va? Empezamos, bienvenidos a una nueva emisión de Los Siete Locos. Yo pensaba en estos momentos tan convulsionados, tan complejos, ¿no?, que estamos viviendo, tan difíciles. Se cuestiona también, se discute, y está bien que se discuta, nos hace falta esa discusión, el lugar del arte, de la cultura, los presupuestos relacionados con el arte. Yo escuché decir muchas cosas, ¿no?, estos días. Por ejemplo, decir el cine, que es deficitario, entonces, ¿hasta dónde soportar económicamente películas que después no ve nadie? Ese tipo de cosas yo las escuché, economistas las dijeron. Hay actividades que es necesario que el Estado de alguna manera apoye o subvencione. Después tenemos que ver en qué condiciones, cuándo, con qué transparencia, de qué manera. En épocas de vacas flacas, de presupuestos acotados, también, ¿no es cierto? ¿Con qué dinero disponemos? Eso va para todas las instituciones relacionadas con el arte, ¿no? Y también para este canal, digo, para todo lo que sea transmisión de cultura, de conocimiento, de comunicación. Creo que es un debate que nos debemos. Hoy vamos a hablar del Teatro Colón. Teatro Colón es de la ciudad, pertenece a la ciudad de Buenos Aires, depende de la ciudad de Buenos Aires. Pero el tema es el mismo. En el Colón también hubo montones de cosas, salió en los diarios no exactamente por su programación, que eso es lo que uno querría, ¿no es cierto?, que hablemos de los contenidos. Pero lamentablemente a veces se habla también de cosas que no nos gustan tanto y suceden. Hay un nuevo director en el Teatro Colón, es Jorge Tellerman, y va a estar hoy con nosotros. Vamos a hablar un poco de todo esto. ¿Qué más tenemos hoy? Vamos a hablar de las muestras en el Malva, va a estar Marina Vivina en el último bloque. La muestra de Juan del Prete y Gente, lindísima muestra. Y empezamos con un gran escritor argentino, que acaba de publicar su nueva novela, capaz que la mejor que escribió hasta ahora, se superó a sí mismo. Preciosa novela, ahí lo presentamos. Guillermo Martínez nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en 1962. Es doctor en matemáticas y escritor. Autor, entre otros títulos, de Acerca de Roederer, La muerte lenta de Luciana B., Los crímenes de Alicia y Crímenes imperceptibles, llevada al cine por Alex de la Iglesia. La última vez, una intriga literaria. Es su última novela publicada. Bueno, acá lo tengo, La última vez, una intriga literaria. Es una especie de thriller literario, Guillermo, ¿podemos decirlo así? Es una novela en la que me interesaba sobre todo que hubiera una línea de suspenso como en los policiales, pero alrededor de una develación que tiene más bien un detective literario, en el sentido de que hay que encontrar qué hay detrás de la obra de un escritor, ¿no? Claro, esa es la intriga. Acá no hay un muerto ni nada por el estilo. Claro. Es la intención de un escritor, digamos. Que siempre tiene un elemento de misterio, ¿no es cierto? Es decir, los escritores creemos que decimos algo en nuestros libros y después están todas las instancias sucesivas de lectura, el agente literario, el editor, el crítico, los lectores, y quise de algún modo reunir en esta novela esa especie de trasmundo o trastienda de todas las instancias que encuentra un libro una vez que aparece en la calle, ¿no? Sí, vamos a decirlo, todo esto está contado en un tono, realmente es muy divertido de leer. Tiene muchos niveles de lectura, me parece, el libro. Hay uno mucho más profundo, del sentido de la escritura, etcétera, ya vamos a hablar. Pero hay otra lectura, que es todo este mundo editorial, todo lo que hay alrededor de la industria del libro. Por ahí ya no tanto, pero que lo ha habido, y cómo. Transcurre en los años 90 y transcurre en Barcelona. Vamos a contar porque sí, hay todo un mundo ahí. Claro, tiene que ver con una época en donde los suplementos culturales eran realmente poderosos, a veces la única posibilidad para un lector de tener alguna reseña de sus novelas, y donde en consecuencia también los críticos culturales eran figuras de peso, ¿no? O sea, recordarás vos, yo empecé a publicar en los 90 y las personas de prensa de las editoriales estaban muy preocupadas
para que el libro, aunque sea, apareciera en alguno de 3 principales diarios. ¿No? No había tantos lugares donde pudiera aparecer un libro. No, claro, no ahora con las sociales, redes y demás la cosa cambió mucho, pero era así. Siempre fue duro para los libros y los escritores, por lo menos desde que yo trabajo en esto siempre fue duro. Lograr tener un lugar, que los libros se difundan, hay pocos lugares de difusión, pero es verdad que ahí había muy pocos. Había muy pocos y había una cierta importancia de la sí. figura del crítico de suplementos culturales. Claro, ¿no es cierto? O sea, hemos pero escuchado, si te mataba, si te pegaba un crítico, claro, por ahí el libro quedaba ahí, no pasaba sí. nada con él. Y a veces las críticas no siempre son justas ni desinteresadas tampoco. Bueno, algo de todo eso que se cocinaba, ¿no? En las redacciones, sí. En esa expectativa por las reseñas, en la figura bastante central que tenía el crítico cultural, algo de todo eso tomé para construir el personaje de Merton, que sería como una especie de rara avis en ese muy mundo. Raro, una especie de chico muy joven, superdotado, ¿no? Inteligentísimo, que empieza a trabajar en los diarios haciendo crítica, pero dice la verdad. Dice la verdad, o sea, no responde a ningún interés, ni a nada por el estilo, ni a las camarillas. Y todos están aterrorizados. Grupos, y causa, claro, una conmoción. Decir la verdad puede ser tremendo. Bueno, todo eso, por supuesto que está exacerbado. Uno lo lee y dice, ojalá la realidad fuera así, de tanta importancia, tanto dinero, tanto todo alrededor del libro. No es tan así, pero esa es la gracia también, ¿no? Claro, bueno, en el otro extremo está este autor A que está escribiendo su última novela, un autor muy famoso, protegido por su agente literaria. La agente literaria que recuerda la figura de Carmen Balcells. La famosa, no sé si toda la gente sabe quién fue Carmen Balcells. Pero podemos decir que, claro, fue la agente literaria de Vargas Llosa, García Márquez, Asturias. Inventó el boom, Cortázar, es la inventora del Cornetti. boom. Sí, es sin duda. Lo vendió como un producto al boom. Y además, por decir alguno de sus logros como agente, fue la mujer que consiguió que los derechos de autor caducaran en algún momento en las editoriales españolas. Claro, o sea, antes eran de por vida. Y ella fue la que movió los hilos para que se votara una ley que dejara eso sin efecto. No es poca cosa. Los editores le tenían pánico, aparecía ella a negociar y bueno, era yo muy dura. Lo que comento en la novela, lo dice ella al pasar, es que sus escritores que la amaban, la llamaban la mamá grande. Sí, ¿no? eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Y los editores que la detestaban, la llamaban el diablo. El diablo. ¿no? E incluso han hecho conciliábulos, reuniones entre todos los grandes editores de España para ver de qué manera podían dejarla fuera de juego. Claro, no lo consiguieron. No pudieron. Hay un libro extraordinario de Xavi Allén que se llama Aquellos años del boom, que a mí me sirvió mucho para escribir esta novela. Claro, ahí tenés datos. Aunque no tiene mucho que ver con el boom, porque la escena en la que yo retrato, la del post-boom, es 90, lo que explica claro. El papel central de Carmen Balcells en Barcelona y esa especie de figura de reina que ya tenía cuando yo la conocí. Claro, porque ella fue tu agente además. Ella es, bueno, la agencia ella murió, sigue, pero la agencia Balcells es mi agencia y varias de las anécdotas que cuento son anécdotas que me contaron los colaboradores de ella. Una de las anécdotas la viví yo en directo, la del papelito, ¿no? El truco del papelito. Contá un poco el truco del papelito. Bueno, en una cena en la que está invitado otro editor, ella le dice, Juanito, ¿qué pasó con el autor del que habíamos hablado? Y entonces el editor enrojece, se pone incómodo y ella le dice, no me contestes todavía. Y anota algo en un pedazo de papel y lo pone boca abajo sobre la mesa. Ahora dime. Y entonces el editor le dice, pues Carmen, de ese asunto no me he ocupado yo. Y Carmen Balcells da vuelta el papelito y decía, ese asunto no lo he llevado yo. ¿no? Y ese truco parece que lo hacía siempre. Yo se lo vi hacer. Vos se lo viste hacer. Y tengo la sensación de que es una respuesta tan típica de los editores que seguramente lo he hecho más de una vez. Tenía sus golpes de efecto. Totalmente. Llegaste vos una vez y te pasó lo mismo que le pasa a este crítico
la recibe un chofer y lo lleva a recorrer Barcelona. Bueno, a mí me pasó eso, no sé si lo hace siempre, Bueno, pero un poco bueno, te quiso también doy impactar, ya es mucho. sí, te mandaba su chofer personal, Bueno. te hacía ir a restaurantes donde la gente que te atendía estaba como totalmente encantada de recibirte y a la vez atemorizada, porque te tenían que servir de una manera que vos no pudieras después protestar con Carmen Balcells. Claro. Sí, la gente era una reina, ¿no? En una cantidad de cosas, tenía grandes gestos. Bueno, y este escritor, el que está enfermo, en una enfermedad terminal, es un hombre grande, va a escribir su última novela, es un escritor argentino famosísimo, una figura internacional muy fuerte, como creo que no tenemos ninguna. Claro, la verdad que no, lamentablemente. Sí. Un equivalente a que se llama Vargas Llosa, una cosa así. Sería, ¿no? sí, en ese sentido. Sí, en ese sentido, digo. Y bueno, contá vos un poco, él va a escribir su última novela, o escribió su última novela. Tiene la sensación de que su fama se debe a un malentendido, es decir, que cosa que puede suceder perfectamente. La gran mayoría del público que tiene es porque no lo han leído como correspondía, claro, como él pensaba. Y entonces, como este malentendido se perpetúa de libro en libro, quisiera tener un último lector para esta novela, que además teme no ver publicada. Quisiera tener un último lector que acertara en la clave, ¿no? En la que él cree haber escrito su obra. Sí. Y entonces manda llamar a través de esta poderosa gente literaria, manda llamar a Merton, que es y también está esta idea de que él piensa también que en su época no lo lograron entender y Merton ya es alguien del futuro, joven, alguien que entonces quizá tenga una última esperanza con... Porque a todo esto, eso creo que no lo dijimos, a Merton lo echan de todos los diarios y suplementos y lugares por ser demasiado, claro, por decir la verdad, digamos. Porque ¿no? en un premio literario importante, de una editorial importante, él hace la crítica del libro y dice lo que realmente piensa. Y ahí se lo saca de circulación. Y vuelve llamado por esta agente para leer la novela de A en la casa de A, ¿no? O sea, hay una casita de huéspedes en la casa en Barcelona, y ahí él conoce a la mujer y a la hija, y hay toda una distracción amorosa. ¿no? Hay bastante sexo también. Hay bastante sexo en la novela, sí, que traté de retratarlo de diferentes maneras, ¿no? O sea, con el lenguaje filosófico, hay algunas metáforas científicas, ¿no? Tiene muchas citas, muchas claves, ¿no? La novela, muchas. Cada tanto en el monólogo interior de Merton se deslizan líneas de poemas, ¿no? Líneas de poemas más o menos reconocibles. Yo vi, Guillermo, leí por alguna parte que vos te inspiraste en cierta forma en una novela de Henry James, que además es una gran influencia tuya, Henry James, pero hay un libro en concreto. Hay un libro que se llama La próxima vez. Claro, y en ese libro hay una dualidad entre una escritora, Mrs. Highsmore, que tiene un éxito tras otro, es infalible en el éxito, y que añora algún fracaso espléndido, dice ella. Y por el otro lado, un escritor que acumula fracaso espléndido tras fracaso espléndido. Y que es un gran escritor. Es un gran escritor, pero incomprendido. Sí. Y quiere escribir peor, quiere intentar escribir peor para tener alguna vez un éxito como los de la señora. Y no le sale. Y no le sale. Entonces piensa, se ilusiona pensando, la próxima vez lo haré peor. Claro, a ver si me sale peor. Y entonces me gustaba la idea para esta novela de fundir las dos personalidades en una sola, porque también podría ocurrir eso. Eso es lo que yo quise pensar, ¿no? Que más allá de cómo escriba el escritor, se lo puede leer de una manera o de la otra, ¿no? O sea, las diferentes maneras de leer o aproximarse a un autor. Bueno, esta misma novela de la que estamos hablando, hay muchas maneras de aproximarse, es lo que yo decía. Una cosa es quedarse en esta lectura que es muy entretenida, muy divertida, muy bien hecha, de este choque de mundos y las intrigas literarias y todo esto que pasa, y la otra es ver realmente qué le pasa a este escritor, ¿no es cierto? El tema es ese, la escritura. El tema es, yo creo, la distancia entre como dos posibilidades extremas, que sería la obra abierta,
en el sentido de Umberto Eco, ¿no? Donde cada lector se apropia de la novela y lee lo que quiere. En la novela se dice arrolla al libro con su lectura. Arrolla ¿no? al libro, sí. O bien una idea como más cercana a la de Edward Said, de que hay jerarquías en las interpretaciones y hay que apegarse al texto y hay que tener una cierta empatía con aquello que el escritor quiso decir, Sí. ¿no? Entonces, entre esos dos extremos está la cuestión justamente de la interpretación. ¿Y vos qué crees? A mí me gusta más la idea de tratar de apegarse al texto, pero por supuesto no hay una única forma de apegarse al texto, no hay una única forma. Pero sí, subjetividad del lector claro, influye muchísimo. pero una cantidad de cuestiones, la sensibilidad, las lecturas que uno tenga encima, si uno advierte o no cuál es el sentido de algunas citas. Las citas se pueden también malinterpretar. Claro. Hay, Sí, por supuesto, o pasarlas por alto. pero sí es como que la primera operación tiene que ser leer con atención, en el sentido de leer estrictamente lo que está dicho antes de querer imponerle al texto lo que uno piensa, ¿no? A priori. Seguro. Me parece que esa operación, en un momento se dice, ¿no? De que este crítico abre cualquier libro sin prejuicio intelectual hasta la página 20, ¿no? Dice, di tu palabra y rómpete. Sí. Bueno, creo que, y dice, y trataba de escucharlo lealmente, ¿no? Me parece que esa actitud de lealtad hacia el libro es la actitud inicial. Después uno puede pensar una cantidad de interpretaciones, pero me parece que hay un momento en que uno tiene que como inclinarse sobre el libro e ir hacia el libro sin prejuicios. Luego, obviamente, empezará a jugarse ese juego de la interpretación. Sin duda, sin duda. Ahora, En no ese es sentido, sencillo, esto es un tema que yo arrastro, que yo persigo, te diría, Sí. desde Crímenes Imperceptibles. La cuestión de lo escrito versus las posibles interpretaciones, Sí. ¿no? Que es un tema que está en Pierre Menard, autor del Quijote, Claro. y es un tema que está en las paradojas filosóficas de Wittgenstein. Es un tema que abarca muchos terrenos. Y que yo lo toqué de maneras diferentes en 4 de mis libros, ¿no? Crímenes Imperceptibles, Los Crímenes de Alicia, La Muerte lenta de Luciana B y acá. Y acá en nuevamente. diferentes contextos. Sí, La totalmente. cuestión de la interpretación. Y otro tema que aparece, en cierta manera, es el tema de la calidad de la narración, la calidad de una obra literaria. ¿Con qué parámetros? ¿Con qué parámetros? Sí, Claro, claro. Y acá es un poco similar a lo que estábamos diciendo, pienso también, ¿no? Claro, con qué clases Claro. de atributos uno trata de, digamos, etiquetar o clasificar una obra literaria, Y ¿no? sí. Entonces, eso también es toda una discusión que sería muy larga dar, ¿no? Pero yo siempre he tomado como base las ideas de Calvino en 6 propuestas para el próximo milenio, donde él dice que no hay atributos absolutos, ¿no es cierto? A él dice, yo prefiero la levedad, por Claro. ejemplo, pero puedo atender a las razones del peso, o sea, hay novelas que no pueden ser leves. Dice, lo mismo la rapidez. Yo prefiero esto, pero hay novelas perfectamente legítimas y admirables de la espera, ¿no? Como La bestia en la jungla, de Henry James. Hablando de Henry James, sí. O El desierto de los tártaros, de Claro, Buzzati, que son exacto. novelas, Osama, ¿no es cierto? Son novelas de la espera, Son de novelas de la demora. espera, justamente. Ahora, todo esto que estamos hablando en este libro, en la última vez, vuela de un plumazo ante un hecho repentino que surge, un premio Nobel, etcétera, y cambian todas las reglas de juego, y ya no se habla más de nada de esto, ¿no? Se habla del producto comercial. Eso tiene que ver, claro. Termina con, ganando, digo, la batalla. Yo creo que es paradójico. Bueno, todo esto ocurre al final, así que no quiero No, como no, que yo extendernos sobre tampoco esto, quiero pero terminar, me parece que hay un giro paradójico, sí. Sí. Y también hay una especie de epílogo que también tiene que ver con la figura de Merton y del crítico, ¿no? Y la idea de, bueno, hay muchas interpretaciones posibles. Ahora, dar con la interpretación a la que aspiraba el escritor
es un problema abierto de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que Merton quiere, no dar cualquier interpretación, ¿no? Sino acertar con la interpretación privilegiada del autor. Exactamente. Igual el pobre Merton en todos estos intentos tan elevados también termina perdiendo, eso podemos decirlo sin contar el final, más o menos, me obliga el libro a contar algunas cositas. Señores, gran libro de Guillermo Martínez, de verdad. Gracias. Lo digo, se sabe que no lo digo si no lo pienso. Léanlo la última vez. Tiene todas estas capas de lectura, pero en la primera capa uno se divierte muchísimo. Creo que para un gran público, no solamente para quienes sepan quién es Carmen Balcells, etcétera, ¿no? Sí, sí. Se cita al pasar a Marcelo Chiriboga, ¿no? Que es como un chiste dentro de también. Y bueno, contá un poquito, nos queda un minuto. No, entre los textos que yo leí para esta novela está El jardín de al lado de Donoso, que es precioso libro. Maravilloso. Salió a y además maravilloso y que admite en esta época de feminismo, admite otra lectura. Tendría que releerlo para tiene un giro extraordinario. Es un libro que hizo Donoso cuando volvió a Chile. Sí, de su exilio, ¿no? Y ahí él menciona a Carmen Balcells como Nuria Monclús. Ese es el nombre que yo tomo. Sí. Y también comenta sobre un escritor, como el más admirado por él del boom, que es Marcelo Chiriboga. Bueno. Y es un escritor que no existe, ¿no? Que escribió y le atribuye novelas y una obra. Entonces yo también menciono al pasar a Marcelo Chiriboga, ¿no? Hay montones de guiños así en el libro. Pero ya digo, el que no los reconoce también se va a entretener porque hay otras cosas, ¿eh? Acuérdese, la última vez. Me alegro de haberte visto, Guillermo. Igualmente, ¿cómo pasaste la pandemia? Que escribiendo no esta novela, mayormente. Así que algo rescaté. No, bien, dentro de todo, muy bien. No hubo problemas de gravedad en mi familia, en la gente cercana. Yo me contagié, mi hija... Sí, pero con esta variante Omicron y de una forma muy leve. Bueno. No pasó nada. Bueno, y fue productivo en cierta medida porque... Por lo menos rescaté esta novela. Obviamente, mientras la escribía, traté de poner una cantidad de temas que me gustaban, porque quizá fuera la última vez, ¿no? Había una sensación de que podía ser la última vez. Parecería que no. Pero sí, uno sintió eso, ¿no? Claro. Por eso aparece Barcelona, el sol, la playa, los mariscos, el tenis. Toda la buena vida está acá. Gracias por haber venido. Gracias, me alegro de verte, Cristina. Guillermo. Nos vamos a un corte, ya volvemos.